Hola, hola, queridos hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de esta semana que Dios ha bendecido de manera especial. Creemos en el nombre de Jesús que los temas han sido de gran bendición. Creemos que han sido para edificación del pueblo del Señor, y en esta ocasión creemos, por la gracia de Cristo, que el Espíritu Santo nos asistirá para poder comprender este tema de importancia vital: la justificación por la fe, lluvia temprana o lluvia tardía. Así que quiero pedirle, en el nombre del Señor, que podamos hacer dos cosas en esta oportunidad. Así como el día de ayer, vamos por favor a buscar nuestras Biblias. Tengamos por favor nuestras Biblias acá delante de nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a leer con nuestros propios ojos los textos bíblicos que vamos a citar en el nombre del Señor. Y número dos, en esta ocasión quiero pedirles por favor que oremos. Oremos de manera especial por dos motivos importantísimos. Número uno, pidamos al Señor nuestro Dios que su Espíritu Santo abra con poder para la gloria y honra de Dios en Cristo, abra nuestras mentes, nuestro entendimiento sea preparado, nuestros corazones avivados por el poder de su palabra, podamos comprender la verdad en Cristo Jesús. Y número dos, pidamos por favor que el Señor sostenga en su poder divino, sostenga nuestra conexión de Internet, que en este momento está muy lenta, y probablemente usted me está viendo el video con muchas imperfecciones, con muchas pausas, pero en el nombre del Señor, si usted es capaz de oír correctamente el audio de esta presentación, en el nombre del Señor, preste mucha atención a lo que usted está escuchando. Intente no distraerse con la calidad del video y ponga toda su atención en oír lo que la palabra del Señor nos enseñará por medio del ministerio del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, bondadoso, eterno y santo Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entramos en audiencia santa, Señor, delante de ti, y te pedimos por la gracia de Cristo, Señor, escondidos en Cristo, Padre, en sus méritos perfectos, completos, Señor, y justos. Pedimos que nos sea concedida, Señor, ayuda oportuna de gracia por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para avivar nuestras mentes y corazones y hacernos capaces de entender tu palabra y de edificar por la fe, Señor, nuestras vidas en ella. Te pedimos que Cristo sea exaltado, que brille y resplandezca, Señor, y seamos transformados por su poder de gloria en gloria. Sostén por tu gracia y poder divino, Señor, la conexión, y permítenos estudiar este tema de importancia vital en el nombre precioso, Señor, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, en el nombre del Señor vamos a comenzar en primer lugar haciendo una pregunta importantísima. Notemos esta pregunta que no se origina en nosotros. Se origina en la necesidad de aclarar la relación existente entre la justificación por la fe y el mensaje que como pueblo de Dios se nos ha encomendado a predicar
para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Decíamos que esta pregunta no se origina en nosotros, sino que se originó en aquellos hermanos que fueron testigos presenciales de la predicación poderosa de los pioneros adventistas del séptimo día, que en las personas de Jones, A.T. Jones o A.T. Jones, Waggoner, E.J. Waggoner, y la persona de Ellen White, presenciaron la predicación poderosa del mensaje de la justicia de Cristo que había de iluminar el mundo entero con la gloria de Dios. Estas personas que escucharon la predicación enfática sobre la justificación por la fe, la justicia de Cristo, se vieron en la necesidad de aclarar en sus mentes la relación existente entre esta predicación, entre la justificación por la fe y el tema del mensaje del tercer ángel, que es el tema en donde la iglesia adventista encuentra su razón de ser para el mundo entero. ¿Ok? Así que voy a citar el espíritu de profecía en una ocasión en donde se le preguntó a ella lo siguiente. Permítanme entonces citar en este momento. Voy a compartir mi pantalla en esta hora y voy a mostrar esta cita que se encuentra en la Review and Herald, ¿ok? Espero que ustedes puedan estar viendo mi pantalla en esta hora. Esta cita proviene de la revista o el periódico Review and Herald del 1 de abril de 1890. Notemos lo que dice aquí la mensajera del Señor. Dice ella: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Noten, por favor, la pregunta que le fue comunicada a Elena de White como mensajera del Señor. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿qué relación existe entre el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe? Otra manera de decirlo: ¿qué tiene que ver la justificación por la fe con el mensaje del tercer ángel? Y mira lo que ella responde. Y he contestado, dice la mensajera del Señor, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Notemos entonces la importancia, queridos hermanos, de lo que ella nos dice en esta oportunidad. Notemos, por favor, que ella contundentemente, con toda claridad, afirma que la justificación por la fe, atención, no es un agregado teológico posterior en la historia de los pioneros adventistas. Noten esto: la justificación por la fe no es un agregado tardío en el esfuerzo adventista por amonestar al mundo entero, comprendiéndose como el mensaje del tercer ángel que ha de amonestar a los moradores de la tierra, según Apocalipsis capítulo número 14. No es el mensaje de la justificación por la fe, repito y reafirmo, un añadido teológico posterior. No, señor. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y esto es necesario dejarlo bien en claro. Habiendo dicho esto, entonces, la pregunta es: de acuerdo con el mismo espíritu de profecía, ¿ok? De acuerdo con el mismo espíritu de profecía, de acuerdo con la comprensión inspirada por el Espíritu Santo en la mensajera del Señor, ¿qué representa la justificación por la fe como el mensaje del tercer ángel en relación con la lluvia tardía derramada por el Espíritu Santo? ¿Qué relación existe entre el mensaje del tercer ángel, que ya vimos, sin lugar a dudas, que es la justificación por la fe,
¿Qué relación existe entre este mensaje y la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que existe entre estas dos cosas? ¿Ok? Para ello, voy a proceder a dar lectura a 3 citas del Espíritu de Profecía que dejan bien en claro la relación existente entre el mensaje del tercer ángel y el derramamiento de la lluvia tardía o la venida del Espíritu Santo, cual refrigerio para dar poder para predicar a la iglesia del Señor. Mira lo que dice acá las citas del Espíritu de Profecía. Voy a compartir mi pantalla nuevamente, por favor, y mira lo que voy a leer. Voy a leer para ti una cita que se encuentra en esta ocasión en primer lugar, también la Review and Herald del 29 de marzo de 1892. Mira lo que dice ella. No tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. Les hago una pregunta. ¿El derramamiento del Espíritu Santo es exactamente lo mismo que la lluvia tardía? Absolutamente sí. Entonces, ella está hablando acá del derramamiento del Espíritu Santo, está hablando de la lluvia tardía. Entonces, mira por favor la manera en la cual Elena de White introduce una cláusula explicativa que nos da información acerca de aquello que ella entiende por derramamiento del Espíritu Santo. Mira lo que ella dice. No tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. Coma, atención, viene la frase explicativa. Cuando el ángel poderoso descienda del cielo, ¿qué ángel poderoso descendiendo del cielo es ese? Apocalipsis 18. El descenso del ángel poderoso que alumbra la tierra con la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nota esto. De acuerdo con el espíritu de profecía, el derramamiento del Espíritu Santo está representado en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 18, y el descenso del ángel con gran voz alumbrando la tierra con la gloria de Dios. Y ahora mira cómo ella pone todo en contexto. Dice así entonces: ¿cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo? Cuando el ángel poderoso descienda del cielo, atención, y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Oh, aquí hay algo maravilloso, maravilloso. ¿Qué es lo que tenemos en esta cita? Número 1, Elena de White identifica el derramamiento del Espíritu Santo con el ángel que desciende en Apocalipsis 18. Número 1. ¿Y qué es lo otro que tenemos? Número 2. Tenemos, atención, que Elena de White identifica, atención, la función del derramamiento del Espíritu Santo con darle poder al mensaje del tercer ángel para que este mensaje alcance toda la tierra y finalice la obra de Dios. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la función del ángel de Apocalipsis 18 es darle fuerza, darle poder, darle extensión del mundo entero al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 18. Y ahora mira cómo ella lo dice en esta cita, la segunda cita que vamos a leer, que proviene de manuscript número 52, manuscrito 52 del año 1900. Mira lo que ella dice. Deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles, dando su triple luz al mundo. Y ahora dice Juan en el Apocalipsis, atención, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué cita es esa? Apocalipsis 18. Y ahora mira lo que ella dice, comentando sobre Apocalipsis 18. Dice ella, esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. Entonces, ¿cuál es la función del mensaje cuál es la función del descenso del ángel de Apocalipsis 18 que alumbra toda la tierra con la gloria de Dios? A ver, ¿cuál es la función? La función es darle poder, fuerza al mensaje triple angélico
o al mensaje del tercer ángel, ¿ok? Para que alcance su obra de amonestar al mundo entero. Y finalmente voy a leer una cita más del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 618. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? El contexto de esta declaración es que Elena de White contempla al pueblo de Dios como si fuese un ejército preparado para la batalla, revestido de coraza, revestido de poder, preparado y adecuado, hecho adecuado para cumplir la misión de Cristo en perfecto orden y en exitosa procesión. En este contexto, Elena de White contempla, atención, lo siguiente. Mira lo que ella dice. Oí que los revestidos de la armadura, este es el pueblo de Dios, revestido de la armadura celestial para cumplir la misión, dice, oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Atención, los sinceros, a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes. Tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza, es decir, ¿qué había ocurrido que había producido el cambio? Y mira lo que dice el ángel, atención. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió. Mira por favor con suma atención esta declaración que el ángel hace para la mensajera del Señor. Mira esto. Es la lluvia tardía, punto y coma. El refrigerio de la presencia de Dios, punto y coma. Es decir, estas son cláusulas explicativas que definen y expanden el significado de la frase lluvia tardía. Entonces dice, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, punto y coma, atención, el potente pregón del tercer ángel. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, lo que está sucediendo acá? ¿Se dan cuenta lo que dice el espíritu de profecía en relación con el mensaje del tercer ángel y la predicación del fuerte pregón representado por el ángel en Apocalipsis 18, que desciende con poder, alumbra la tierra con la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta la relación que existe? La relación que existe es, este ángel de Apocalipsis 18 representa la lluvia tardía, representa el derramamiento del Espíritu Santo, pero este derramamiento sucede con la función de darle poder, de darle fuerza, de darle extensión, de alumbrar la tierra. ¿Con cuál mensaje? Con el mensaje del tercer ángel. En otras palabras, el derramamiento de la lluvia tardía se convierte en el pregón fuerte, potente, que alcanza el mundo entero. ¿De qué mensaje? Del mensaje del tercer ángel. Y si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad, entonces les hago una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que como lluvia tardía ha de alumbrar, de alcanzar el mundo, de alumbrar la tierra con la gloria de Dios? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje del tercer ángel que con poder renovado, con potente, con poder, con fuerte pregón, ha de alumbrar la tierra con la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que enseña el espíritu de profecía. Ahora noten esto. Alguien podría decir, bien, el espíritu de profecía enseña eso. El espíritu de profecía enseña que la lluvia tardía
que el derramamiento del Espíritu Santo es el mensaje de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, es el mensaje del tercer ángel predicado en potente pregón a todo el mundo. Bien, estoy de acuerdo con esto, pero, alguien podría decir, ¿podemos verlo en la Biblia? ¿Podemos ver que la Biblia identifica la lluvia tardía con el mensaje del tercer ángel? ¿Podemos ver en la Biblia que el mensaje del tercer ángel ejerza la función de la lluvia tardía? ¿Podemos verlo en la Biblia? Por favor, acompáñame brevemente a Apocalipsis capítulo número 14. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis capítulo número 14. Y voy a darte dos argumentos bíblicos para que puedas afianzar tu confianza en la identidad o la identificación de la lluvia tardía con el mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Mira esto. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 14. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 14. Por favor, mira lo que dice allí desde el versículo 14 hasta el versículo número 16. Apocalipsis 14, versículo 14 hasta el 16. La Biblia dice así: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Les hago una pregunta. ¿Qué evento escatológico, qué evento del tiempo del fin está representando estas palabras? ¿Qué evento? La venida de Cristo en poder y gloria. Y aquí Cristo es contemplado sentado, dice la Escritura, es contemplado como viniendo en una nube, atención, con una corona de oro y una hoz aguda en su mano. ¿Cuál es la función de una hoz aguda en su mano? La función está en el versículo 15 y 16. Atención, versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está, ¿cómo está la mies de la tierra? ¿Está qué? Madura. Les hago una pregunta. Leamos el versículo 16 y veamos en qué consiste esto. Versículo 16, atención. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ok, aquí va la pregunta. Atención. Aquí va la pregunta. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al versículo 16. Describe la venida de Cristo en poder y gloria con la metáfora, con la imagen, con el motivo de una siega que Cristo realiza para cosechar el trigo que está maduro, ¿sí o no? Sí. Apocalipsis 14 describe la venida de Cristo como un evento de cosecha y siega del trigo. ¿Cierto? Cierto. Pregunto. Dice el ángel cuya voz sale del templo de Dios que la mies, es decir, el trigo, los granos de trigo que han de ser cosechados para el granero celestial. Dice la voz del ángel que el trigo está maduro, ¿sí o no? Sí. Les hago una pregunta. ¿Qué cosa madura el trigo? ¿Qué cosa madura el trigo? La lluvia tardía. La lluvia temprana prepara la tierra para la siembra. La lluvia tardía madura el trigo para la cosecha. Les hago una pregunta.
¿Qué cosa madura el trigo de acuerdo con Apocalipsis 14? Porque en Apocalipsis 14, versículos 14 al 16, el trigo ya está maduro. El trigo que va a ser recogido para el granero celestial ya está maduro. Pregunto, ¿qué fue lo que maduró ese trigo? ¿Qué maduró la mies? ¿Qué hizo posible su maduración? Lógicamente son los versículos anteriores. ¿Y qué hay en los versículos anteriores? El triple mensaje angélico. Los mensajes de los tres ángeles, con énfasis en el tercero, son la lluvia tardía que madura el trigo para que esté listo para ser cosechado. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la lluvia tardía en Apocalipsis 14? Es el mensaje del tercer ángel. Es el triple mensaje angélico que tiene como función madurar la mies para ser recogida. ¿Dice eso la Biblia? Claro que sí. Aquí hay una identificación perfecta entre la lluvia tardía, ¿ok? ¿Y qué cosa? Y el mensaje de los tres ángeles, con énfasis en el tercero. Muy bien. Segundo argumento. Dije que iba a darles dos argumentos para que viéramos cómo el mensaje del tercer ángel, el triple mensaje angélico, se identifica bíblicamente con la lluvia tardía. A ver, ustedes saben que la lluvia tardía, como bien lo enseñó el pastor Alejandro Añasco, está prometida de manera poderosa en Joel capítulo número 2. Vamos a leer rápidamente, pero rápidamente Joel capítulo número 2. Rápidamente, Joel capítulo número 2. Acompáñame por favor en tu Biblia al libro de Joel, libro del profeta Joel, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 28. Joel, capítulo número 2, versículo número 18. Perdón, versículo 28. Joel, capítulo número 2, versículo 28. Mira lo que dice la Biblia acá, por favor. Mira lo que dice la Biblia. Pregunto, ¿ustedes me están escuchando bien? Pastor Añasco, ¿me están escuchando bien, por favor? Muy bien, seguimos adelante, gracias. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. La Biblia dice lo siguiente, atención. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué más? ¿Qué más? Versículo 30. Atención. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel, atención, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Noten esto, esto es demasiado importante. Regálenme por favor en el nombre de Cristo unos 3 minutos de toda su atención para que ustedes vean este argumento. Atención. Número 1, ¿cómo está estructurado el texto de Joel capítulo 2 donde se presenta la promesa de la lluvia tardía? Nota esto, ¿cómo es la estructura? Número 1, promesa del derramamiento del Espíritu. Número 2, señales y prodigios celestes, ¿cierto? Señales y prodigios celestes. Y número 3, ¿qué cosa hay? Hay salvación en el monte de Sión al invocar el nombre del Señor, ¿cierto? Muy bien, estas 3 cosas, atención, estas 3 cosas aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿En dónde? ¿Dónde aparecen estas 3 cosas? Acompáñame por favor rápidamente al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 6. Apocalipsis capítulo número 6. Rápidamente, por favor. Apocalipsis capítulo número 6. Acompáñame allí rápidamente, por favor. Apocalipsis capítulo número 6. ¿Lo tienes? Sí, Apocalipsis capítulo 6, versículo número 12. Vamos a leer, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 12. Mira lo que dice. Atención. Dice así. Miré cuando abrió el 6º sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Atención. Negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte
viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pregunto, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo el sexto sello. Bueno, ese sexto sello tiene una pregunta, contiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Versículo número 16 y 17. Vamos a leerlo, por favor. Versículos 16 y 17. Dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del sexto sello? ¿Cuál es? La respuesta a esa pregunta son los 144,000 que aparecen exactamente en el siguiente versículo, en Apocalipsis capítulo número 7. Ahora noten esto, noten cuál es la relación. Joel capítulo 2, recuerden la estructura, promesa del derramamiento del Espíritu, señales celestes, y número 3, salvación en el monte de Sión cuando se invoca el nombre de Jehová, ¿cierto? Ok, comienza el sexto sello en Apocalipsis capítulo 6. Hay prodigios y señales celestes, ¿cierto? Ok, muy bien. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que hace el sexto sello? ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira? Las respuestas son los 144,000. ¿Dónde aparecen los 144,000 en Apocalipsis? Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Vamos al 14, rápidamente. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 contienen los únicos pasajes de Apocalipsis que contienen los 144,000. Mira Apocalipsis 14 cuando aparecen los 144,000. Atención. Apocalipsis 14, versículo número 1. Apocalipsis 14, versículo número 1. Atención. Dice el texto: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie. ¿Dónde está el Cordero? ¿Sobre el monte qué? Sión. ¿Recuerda Joel? Joel capítulo 2, versículo 32. Ok. El Cordero está en pie sobre el monte de Sión. Y con él, atención, 144,000. Pregunto, de acuerdo con Joel capítulo 2, versículo 32, ¿qué cosas son los 144,000? Los 144,000 son el remanente de Israel que aparece en Joel capítulo número 2, versículo 32, que están en pie sobre el monte de Sión. ¿Y qué tienen? Invocan el nombre del Señor y allí hay salvación. Mira lo que dice Apocalipsis 14. El Cordero está en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. ¿Y qué tienen? Tienen el nombre de él y de su Padre escrito ¿en dónde? En su frente. Noten esto. ¿Recuerdan Joel capítulo 2, versículo 28 al 32? ¿Cuál es la estructura? Promesa del Espíritu, señales y prodigios celestes, y luego salvación en el monte de Sión, donde se invoca el nombre del Señor por parte del remanente. ¿Qué encontramos en Apocalipsis? En Apocalipsis encontramos señales y prodigios antes de los 144,000, ¿cierto? En el sexto sello. ¿Qué más? Aparece en Apocalipsis 14 el remanente de Israel en pie sobre el monte de Sión con el nombre de Jehová escrito en sus frentes y del Cordero, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿y ahora dónde está la promesa del Espíritu? ¿Dónde está la promesa del Espíritu? ¿Recuerda Joel? Promesa de Espíritu, señales y prodigios e invocación del nombre de Jehová y salvación por el remanente de Israel en el monte de Sión. Entonces, en Apocalipsis 6 encontramos las señales y prodigios celestes. En Apocalipsis 14, el remanente de Israel que invoca al Señor. ¿Y dónde está la promesa del Espíritu en Apocalipsis? ¿Dónde está el derramamiento del Espíritu? En Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles es el derramamiento del Espíritu que madura la mies para ser cosechada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, pregunto, ¿identifica la Biblia el mensaje del tercer ángel con la lluvia tardía? ¿Identifica la Biblia el mensaje del tercer ángel con el derramamiento del Espíritu Santo? Absolutamente. ¿Tenía razón la sierva del Señor? Tenía completa razón. Ahora nota esto. Vamos ahora a pasar a una parte demasiado importante. Demasiado importante.
¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces el mensaje de la justificación por la fe? Porque si este es el mensaje de la lluvia tardía, atención, si este es el mensaje de la lluvia tardía, si es el mensaje que ha de alumbrar la tierra con la gloria de Dios, ¿qué es el mensaje de la justificación por la fe? ¿Qué significa la justificación por la fe? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Ok? Bien, pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha bien mi audio? ¿Sí? ¿Pueden verme? Ok, bien, vamos entonces adelante. Ok, permítanme darles una pequeña ilustración de la razón por la cual el tema de la justificación por la fe es tan problemático y es tan controversial. ¿Por qué razón es tan controversial? ¿Por qué razón es tan problemático? Permítanme darles una ilustración. A ver, ustedes saben que la Biblia habla sobre la importancia de la oración, ¿cierto? La Biblia menciona que nosotros, los creyentes en Cristo, debemos orar en el nombre de Jesús y el Señor se complace en concedernos sus peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad en el nombre de Jesús y nos será hecho. Eso es lo que el Señor enseñó. ¿Qué otra cosa dice la Biblia acerca de la oración? La Biblia enseña cómo debemos orar. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos, ¿cierto? Muy bien, la Biblia habla de la oración. Le hago una pregunta. Supongamos entonces que yo comienzo a estudiar la oración, ¿ok? Comienzo a estudiar en la Biblia lo que es la oración. Y me encuentro o desemboco en mi estudio e investigación con la siguiente pregunta. Atención, la siguiente pregunta acerca de la oración. ¿Qué cosa es más eficaz? A ver, yo pregunto, ¿qué será más eficaz? ¿Una oración de 10 minutos o 10 oraciones de un solo minuto? Repito la pregunta. Supongamos que yo estoy de la oración en la Biblia y llego a la siguiente pregunta. ¿Ok? Desemboco en esta pregunta. La pregunta es, ¿qué cosa tiene más eficacia? Me pregunto. ¿Una oración, una sola oración de 10 minutos o mejor, 10 oraciones de un solo minuto? ¿Qué será más eficaz? Le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la Biblia me va a responder esa pregunta? No, ¿verdad? La Biblia no me tiene respuesta para esa pregunta. ¿Por qué razón la Biblia no tiene respuesta para esa pregunta? ¿Por qué razón? Porque no se encuentra dentro de su propósito satisfacer la inquisición, la curiosidad que proviene de una mentalidad filosófica griega y no de una mentalidad bíblica. La Biblia no ofrece respuestas para ese tipo de preguntas, que son preguntas que provienen de un paradigma filosófico, de un paradigma griego, de un paradigma de pensamiento en donde lo que importa es el debate y no importa la función de la cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, eso sucede con la justificación por la fe. Mira, cuando tú y yo escuchamos el tema justificación por la fe, inmediatamente, pero es que inmediatamente se viene a la cabeza dos opciones en el acto, dos opciones en debate. A ver, ¿cuáles son esas dos opciones? La pregunta, cuando el pecador es justificado, ¿será que es declarado de manera forense, externa, legal como justo? ¿O el pecador será que es hecho, transformado, cambiado como un justo? De manera que no solamente en términos legales y forenses, sino en términos transformadores y efectuales, el pecador es hecho un justo. Le hago una pregunta. ¿Verdad que esa es la pregunta y el debate que ha caracterizado el tema de la justificación por la fe en la historia de la iglesia cristiana desde la Edad Media, o mejor dicho, desde la época de los reformadores, comenzando con las postrimerías de Martín Lutero y las obras de Martín Lutero que fueron utilizadas por sus amigos Philip Melanchthon y Martin Chemnitz para
transformar las enseñanzas de Lutero en un debate entre justificado como declarado externo forense y, por otro lado, la teología o la enseñanza popular católica como la inherente justicia infundida en el santo que lo hace un justo para que Dios lo declare y lo reconozca como tal después de haber sido infundida la justicia de Dios en él. ¿Recuerdan? Este es el debate que ha caracterizado toda la historia de la justificación por la fe. Pero permítanme decirles algo. Cuando yo voy a la Biblia y le pregunto a la Biblia, a ver, palabra de Dios, a ver, Biblia, enséñame qué cosa es la justificación por la fe. ¿La justificación por la fe es ser declarado o la justificación por la fe es ser hecho? ¿Saben ustedes? La Biblia no escribió, no contiene el tema de la justificación por la fe para responder esencialmente esa pregunta. Porque esa pregunta proviene de una mentalidad filosófica griega escolástica en donde lo que importa es la inquisición, el debate, las minucias de la cosa y no la función de la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña como justificación por la fe que la Biblia se propone a mostrar? No en términos de la filosofía griega escolástica de la época medieval, no, sino en términos de la Biblia misma. ¿Qué enseña la Biblia sobre la justificación por la fe? Muy bien, permítanme entonces decirle esto en unos 15 minutos que nos restan. No más, unos 15 minutos que nos restan, y lo voy a hacer muy breve, rápido y al punto para que podamos ver la diferencia entre estudiar la justificación por la fe en el contexto de un debate escolástico, griego filosófico, y la justificación por la fe como la Biblia lo presenta. Vamos a ver rápidamente lo que esto es. Acompáñeme por favor rápidamente al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 2, versículo 1 y hasta el versículo número 4. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Leamos brevemente. Dice el Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, atención. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ok? ¿Cómo es la salvación que nosotros hemos oído y que no debemos descuidar? ¿Cómo es? Es una salvación tan grande. Y ahora mira lo que va a decir la Biblia. Atención, mira lo que va a decir la Biblia. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora dice, atención con esto, la cual, es decir, está hablando de la salvación tan grande. Escucha, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, Cristo anunció esa salvación y no solamente la anunció, sino que la ejecutó, como vamos a ver a continuación. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles. Los apóstoles que predicaron la salvación tan grande que les fue confiada y anunciada primeramente por el Señor. Y ahora nota, por amor a Cristo, nota por favor la función del Espíritu Santo en relación con esta salvación tan grande. Escucha, mira lo que dice. Testificando Dios juntamente con ellos. Oh, quiere decir que Dios se unió como testificador al anuncio grande de salvación traída por el Señor, ¿cierto? Ok, atención. ¿Cómo se unió Dios? Atención. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos ¿de quién? Del Espíritu Santo según su voluntad. Oh, así que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés con milagros, prodigios, señales, y el Espíritu Santo descendió en relación con la salvación anunciada por Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué descendió en relación con esa salvación anunciada por Jesús? ¿Para qué descendió? Descendió para
unirse al testimonio de Cristo con señales, milagros y repartimientos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle fuerza, poder, ¿a qué cosa? A la predicación, al anuncio de qué cosa? De la salvación tan grande que nosotros no podemos descuidar. ¿Cierto? Eso es lo que dice aquí la Biblia. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es esa salvación tan grande? ¿De qué salvación tan grande habla el libro de Hebreos? Vamos a preguntárselo al mismo libro de Hebreos, a ver cómo piensa la Biblia la salvación tan grande que Jesús vino a anunciar, que fue acompañada por el testimonio apostólico, que fue acompañada por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, con señales, prodigios y diversos milagros y dones espirituales. Vamos a ver qué salvación tan grande es esa. A ver, vamos a ver lo que nos dice Hebreos, capítulo número 6, por favor. Hebreos, capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6, versículo número 1. ¿Por qué razón saltamos del capítulo número 2 al capítulo número 6? Porque el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos o el sermón a los Hebreos, ¿ok? Como dice el capítulo 13, la palabra de exhortación que Pablo dirige a los Hebreos tiene una particularidad. ¿Y cuál es la particularidad que encontramos en la epístola a los Hebreos? Atención con esta particularidad. Atención con esto. La epístola a los Hebreos es uno de los muy pocos, uno de los poquísimos libros bíblicos que contiene de manera explícita y clara una declaración de propósito. ¿Ok? Una declaración de propósito sobre el por qué se está escribiendo el libro. De por qué se está escribiendo eso. Y cuál es el punto principal de su argumentación. Eso no lo contiene casi ningún otro libro de la Biblia, pero Hebreos contiene una declaración de propósito que permite seguir el argumento. ¿Ok? ¿Cuál es esa declaración? Atención, Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así, atención por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la escritura, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a dónde? Vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Nota esto. Es decir, ya comprendemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora prosigamos, avancemos ¿a dónde? A la perfección. ¿Se da cuenta? Y dice entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La pregunta es, entonces, ¿cuál es esa perfección hacia la cual la salvación tan grande debe desplazarse para que nosotros no la descuidemos, sino que la aprovechemos y seamos edificados en la gracia de Cristo? ¿Cuál es esa perfección a la cual el argumento del libro de Hebreos señala y parece moverse? ¿Cuál es esa perfección? Mira esto, atención, capítulo número 7. Hebreos capítulo número 7, por favor. Hebreos capítulo número 7, versículo número 11 y versículo número 19 y versículo número 22. Vamos a leer Hebreos capítulo número 7, versículo número 11. Dice así. Si pues la perfección, aquí está la perfección, escucha. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 19. Pues la ley nada perfeccionó. ¿Te das cuenta? La ley nada perfeccionó. Versículo número 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador, mediador de un mejor pacto. A ver. Vamos a poner todas las cosas en orden. A ver,
Hebreos, después de decirnos que debemos avanzar hacia la perfección, nos dice cuál es la razón por la cual nosotros los cristianos creyentes necesitamos avanzar a la perfección. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el sacerdocio levítico, bajo el cual el pueblo recibió la ley, este sacerdocio, este antiguo pacto, atención, no logró dar la perfección a los que se acercaban por medio de ese sacerdocio a Dios. ¿Se da cuenta? No les dio la perfección. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa puede dar la perfección según Hebreos capítulo 7? De acuerdo con el versículo número 11, es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Y qué hace Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? De acuerdo con el versículo 22 de Hebreos capítulo 7, lo que sucede es que Jesús es hecho fiador, mediador de un ¿qué? De un mejor pacto. Quiere decir que el nuevo pacto, el mejor pacto, a diferencia del antiguo, ofrece a los que se acercan por él a Dios, ofrece perfección. ¿Se da cuenta? Muy bien, ofrece perfección. Vamos entonces a leer el capítulo número 8. Capítulo número 8 de Hebreos, capítulo número 8 de Hebreos, capítulo número 8, versículo 1. Capítulo número 8 de Hebreos, versículo número 1. A ver, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán maravilloso es la epístola a los Hebreos, que contiene una declaración de propósito, y no solamente contiene una declaración de propósito, sino que explícitamente nos informa cuál es el punto principal de todo el argumento? ¿Se dan cuenta? Maravilloso, maravilloso. Leamos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Y qué logró? ¿Qué logró al sentarse en ese trono? Mira lo que logró. Atención. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Y qué logró? Mira lo que logró. Versículo número 6 y versículo número 7 en adelante. Escucha esto. Versículo número 6, Hebreos capítulo 8, versículo 6. ¿Qué cosa logró Jesús cuando se sentó como sumo sacerdote a la diestra del trono de la majestad en los cielos? ¿Qué logró? Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio. ¿Ministerio qué? Ministerio sumo sacerdotal. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué? Por cuanto es mediador de ¿qué? De un mejor pacto. ¿Y por qué ese pacto es mejor que el antiguo? Porque está edificado sobre mejores promesas. ¿Se da cuenta? Entonces, pregunto, ¿por qué razón el sacerdocio de Cristo, a diferencia del sacerdocio levítico, sí puede otorgar perfección? ¿Por qué razón? Porque el sacerdocio de Cristo es ministro de un mejor pacto. ¿Y por qué este pacto es mejor? Porque este pacto contiene mejores promesas. Y la pregunta es ahora, ¿cuáles son las promesas de este nuevo pacto? ¿Cuáles son estas promesas? ¿Cuáles son las promesas que constituyen el mejor pacto, del cual Cristo es hecho fiador, del cual Cristo es hecho ministro a la diestra del trono de Dios? ¿Cuáles son esas promesas? Hebreos capítulo número 8 cita para nosotros Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Lo leemos en Hebreos 8, dice la escritura. Versículo número 8. Versículo número 8 de Hebreos capítulo 8. Dice así. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un ¿qué? Un nuevo pacto. Pregunto, ese nuevo pacto
¿Es el mismo pacto eterno? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñame por favor a Jeremías 31, el texto del cual Hebreos 8 está citando. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 31, rápidamente, Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. Dice así el Señor. Jeremías 31, versículo 31. Dice el Señor así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora nota esto, por favor, presta mucha atención. Nota cómo va a llamar a este nuevo pacto el siguiente capítulo. Jeremías 32, versículo 38 al 40. Jeremías capítulo 32. Vamos a leer, por favor, desde el versículo número 37 al 40. Mira cómo llama al nuevo pacto Jeremías 32, el siguiente capítulo. Mira cómo lo llama. Versículo 37 de Jeremías 32. Dice así. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón nuevo y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Y cómo se llama eso? Lo que Jeremías 31 va a llamar nuevo pacto. ¿Cómo lo llama el 32? Mira cómo lo llama. Versículo 40. Y haré con ellos pacto. ¿Pacto qué? Eterno. Oh, quiere decir que el pacto nuevo que aparece en Jeremías 31, del cual Hebreos capítulo 8 está citando, el nuevo pacto es exactamente el pacto eterno. Es exactamente lo mismo. Ahora mira lo que consiste el pacto nuevo o el pacto eterno. Mira cuáles son las promesas que son las mejores promesas de las cuales Cristo fue hecho fiador, de las cuales Cristo fue hecho ministro, de las cuales Cristo fue hecho garante. ¿Cuáles son esas promesas? Número 1, atención. Número 1, versículo número 30, versículo número 10 de Hebreos capítulo 8. Versículo número 10 de Hebreos 8. Dice así el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Atención, primera promesa del pacto nuevo, del pacto mejor, del pacto eterno. Primera promesa. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Se dan cuenta? Primera promesa. ¿Cómo podemos llamar a eso? Podemos llamarle una renovación de la mente y el corazón que recibe la escritura de la ley de Dios en su interior. Primera promesa. Segunda promesa. Dice así. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cómo se llama eso? Se llama acceso directo a Dios. Acceso directo a Dios. Dios y la humanidad de nuevo juntas. Dios y la humanidad de nuevo juntos. Dios y la humanidad de nuevo hechos uno. Dios y el hombre reunidos. El hombre ahora tiene acceso a Dios directo, genuino, constante, real. Dios y el hombre reunidos. ¿Ok? Dios y el hombre reunidos en Cristo. Esa es la promesa segunda del pacto eterno, del nuevo pacto. ¿Cómo podemos llamar y resumir esa promesa? La resumimos como acceso directo de Dios, acceso directo a Dios por parte de la humanidad. ¿Ok? Y tercera promesa, atención, tercera promesa, versículo número 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo podemos resumir esta tercera promesa del pacto nuevo, mejor, eterno? ¿Cómo podemos resumirla? La tercera promesa, perdón total y completo de los pecados. Perdón total y completo de los pecados. Entonces, ¿cuáles son las tres promesas que constituyen el pacto nuevo, el pacto mejor, el pacto eterno? ¿Cuáles son las tres promesas? Atención. Número 1.
Renovación de la mente y el corazón que recibe la ley de Dios en su interior para ser capacitado para obedecerla. Número 2, acceso directo a Dios por parte de la humanidad, garantizado y mediado por Cristo. En Cristo la humanidad es reunida con Dios. Número 3, perdón total y completo de los pecados. Ese es el nuevo pacto del cual Cristo es hecho ministro. Y Cristo logra darnos todas esas cosas cuando es sentado en el trono de Dios y es entronizado como Dios hombre, dándonos acceso a Dios, uniéndonos de nuevo a Dios para darnos perdón total y completo de los pecados y al mismo tiempo renovación de la mente y el corazón que recibe la ley de Dios en su interior para habilitarnos para obedecer. Les hago una pregunta. ¿Y por qué razón les estoy hablando eso si estoy hablando de justificación por la fe? ¿Por qué razón les estoy hablando de esto? Porque es que la justificación por la fe significa exactamente eso. ¿Qué significa ser contado por justicia? ¿Dónde aparece por primera vez en toda la Biblia la frase creyó a Jehová y le fue contado por justicia? ¿No es eso acaso lo que significa ser justificado? Que se nos cuente por justicia, que la fe se nos cuente por justicia. ¿Qué quiere decir que la fe se nos cuente por justicia? ¿Qué quiere decir la frase creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué significa ser contado por justicia? Vamos a preguntarle a la Biblia rápidamente. Pregunto, ¿dónde está la frase creyó a Jehová y le fue contado por justicia? La frase paradigmática, la frase ejemplar de la cual el apóstol Pablo elabora la teología de la justificación por la fe. ¿Dónde está esa frase originalmente? Está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a leerla. Génesis capítulo 15, versículo 6. Rápidamente. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice la Biblia así. Y creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Que creyó a Jehová y Jehová se lo contó por justicia. ¿Qué significa eso? Atención con esto. ¿Saben ustedes que solamente hay un solo texto en toda la Biblia, aparte de este, un solo texto en todo el Antiguo Testamento? Uno solo, no hay más. Un solo texto en todo el Antiguo Testamento que contiene la frase le fue contado por justicia. Solamente uno. No hay dos, no hay tres. Hay un solo texto más en todo el Antiguo Testamento que interpreta el significado de la frase le fue contado por justicia. Solamente hay uno. ¿Cuál es ese texto? Salmo 106. Vamos a buscarlo. Salmo 106. Rápidamente, por favor. Salmo 106. Vamos a buscar el Salmo 106. Y vamos a leer lo que nos dice allí el Salmo 106. Mira lo que dice el Salmo 106, que es la única vez en todo el Antiguo Testamento donde vuelve a aparecer la frase le fue contado por justicia. ¿Dónde vamos a leer? Salmo 106, versículo número 29 al versículo 31. Salmo 106, versículo 29 al 31. Dice así la Escritura. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Versículo 30, atención. Entonces se levantó Fineés. ¿Recuerdan Fineés, hijo de Eleazar? Escucha. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Versículo 31. Atención. El versículo 31 del Salmo 106 es la única vez en todo el Antiguo Testamento donde aparece la frase contado por justicia. Mira lo que dice el texto. Dice así. Y le fue, ¿a quién? A Finés. A Finés. Le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa que le fue contado por justicia a Finés de generación en generación para siempre? A ver, no lo sabremos hasta que podamos ver en la Biblia cuál es el evento que el Salmo 106, versículo 31 está aludiendo, está haciendo referencia. ¿Cuál es ese evento al cual el Salmo 106 está haciendo referencia? Ese evento se encuentra en Números capítulo 25. Números capítulo 25. Vamos allá, por favor. Números capítulo 25. Y vamos a leer rápidamente desde el versículo número 10.
Porque el Salmo 106, versículo 31, está citando, está aludiendo a Números 25, versículo 10 en adelante. Mira lo que dice Números 25, versículo 10 en adelante. Mira lo que dice. Atención. Números 25, versículo 10 en adelante. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Eso es lo que dice el Salmo 106, versículo 30, cuando dice que Finés se levantó y detuvo la plaga. ¿Cierto? Cierto. Sigamos leyendo. Dice así: llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Versículo número 12. Atención. ¿Recuerdas en el Salmo 106, versículo 30 y 31, que después de decir que Finés se levantó, detuvo la plaga? El Salmo 106, versículo 31 dice que Dios le contó a Finés eso por justicia de generación en generación para siempre. Mira lo que dice el Números 25, versículo 12. Por tanto, diles, habla Dios. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué significa la frase ser contado por justicia? De acuerdo con el Salmo 106, versículo 31, y de acuerdo con Números 25, versículo 10 al 12. ¿Qué significa ser contado por justicia? ¿Qué significa eso? Significa que Dios confirma su pacto con esa persona. ¿Qué significa? Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios confirma su pacto de paz con Abraham. Eso significa la frase contado por justicia. ¿Dice eso la Biblia? Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo número 15. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 15. ¿Recuerdas dónde aparecía por primera vez la frase creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Génesis 15, versículo 6. Ahora mira cómo termina esa ocasión. Mira cómo termina ese pasaje. Mira cómo termina el pasaje. Mira cómo termina. Atención. Versículo 18. Termina el encuentro de Dios con Abraham. ¿Cómo termina? Atención cómo termina. Versículo 18. En aquel día que Jehová creyó a Abraham y le fue contado por justicia, en aquel día, ¿qué cosa? Hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa que le fue contado por justicia la fe? ¿Qué significa que Abraham creyó a Jehová y Dios se lo contó por justicia? ¿Qué significa? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esa frase? Significa que Dios confirmó su pacto de paz con Abraham. ¡Oh! ¿Qué significa la justificación por la fe entonces? ¿Qué es ser justificado por la fe? ¿Qué significa que cuando yo creo en Cristo se me cuenta la fe por justicia? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo creo en Cristo, yo soy ratificado como un beneficiario del pacto eterno, el pacto de paz, el pacto nuevo establecido desde antes de la fundación del mundo entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Y yo recibo perdón, recibo acceso a Dios por medio de Cristo y recibo transformación del corazón y la mente, recibiendo la escritura de la ley de Dios en mi interior para ser capacitado para obedecer de ahora en adelante. Eso es justificación por la fe. Eso es lo que la Biblia enseña sobre la justificación por la fe. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado es que cuando el ser humano cree en Cristo Jesús, Dios los ratifica como heredero,
como beneficiario de las promesas del pacto eterno que el Padre estableció con Cristo desde antes de la fundación del mundo, y que Cristo vino a la tierra para cumplir su pacto, subió al cielo y se sentó como sacerdote para garantizar la dispensación de los dones, de las promesas del pacto eterno. Eso significa ser justificado. Y pregunto, ¿qué tiene que ver eso, el mensaje de la justificación por la fe, que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día por medio de los pastores Waggoner y Jones, con esto que estamos diciendo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Terminamos con la lectura de una cita. Terminamos con la lectura de una cita concluyente que muestra la relación entre la justificación por la fe y el pacto eterno. La justificación por la fe y el pacto de Cristo con su Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué relación hay entre ser justificado y ser ratificado como heredero, beneficiario del pacto eterno que Dios estableció con Cristo desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa eso? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Mira la relación, léelo con tus propios ojos. Voy a citar, por favor, voy a compartir mi pantalla y voy a mostrar en este momento la cita. Yo espero que ustedes estén viendo mi pantalla. La cita que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página número 91. Atención con esto, por favor. Atención con lo que dice la sierva del Señor. Por favor, prestemos atención. Dice ella lo siguiente. Mira esto. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe ¿en quién? Cristo, que es el garante del pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Atención, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Amor inalterable, amor eterno, amor de pacto eterno por la humanidad. Dice entonces, todo el poder es colocado en sus manos y él puede, atención con esto, todo el poder es colocado en sus manos. ¿Cuándo? Cuando fue entronizado. Atención. Y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Atención, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Atención, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz por el mensaje de Apocalipsis 18, el descenso del ángel con voz fuerte. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Y de qué trata este mensaje de la justicia de Cristo? Mira lo que trata. Por favor, mira de lo que se trata. Dice aquí, resalto para ti. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono. Hebreos capítulo 8, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de las alturas, hecho ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Atención, sentado en el trono. ¿Para qué? ¿Para qué se sentó en el trono? Para dispensar las inapreciables bendiciones. ¿De qué? ¿De qué? Del pacto. Los beneficios que pagó con su vida
en favor de toda alma que había de creer en él. ¿Te das cuenta, querido hermano, cuál es la relación que existe entre la justificación por la fe y el pacto eterno? Es exactamente lo mismo. Ser justificado por la fe es ser ratificado por medio de la fe en Cristo como beneficiario, heredero de las promesas del pacto eterno que Cristo, sentado en el trono, puede dispensar, puede dar, puede otorgar, porque Él cumplió el pacto eterno que hizo con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Y esas promesas que Cristo puede dispensar como parte del pacto eterno incluye perdón, incluye acceso a Dios e incluye también renovación de la mente y el corazón para que la ley quede escrita en el interior y podamos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces eso significa ser justificado. Eso es lo que enseñó Jones. Eso es lo que enseñó Wagner. Eso es exactamente lo que enseña la Biblia, queridos hermanos. Es exactamente lo que la Biblia nos enseña. La justificación por la fe significa que por medio de la fe en Cristo, Dios ratifica, Dios confirma a nosotros, el desvalido agente humano, como los herederos, beneficiarios de los dones inapreciables, de las promesas del pacto eterno que Cristo dispensa sobre nosotros, que incluye perdón, que incluye comunión con Dios como nunca antes y que incluye poder para transformar la mente y el corazón y hacernos obedientes a la imagen de Cristo Jesús. Termino con una pregunta. Entonces, este mensaje, si fue predicado por Pablo a los hebreos en el siglo I de la iglesia cristiana, si fue predicado por Pablo en el primer siglo a los hebreos, pregunto, ¿era parte de la lluvia temprana o era parte de la lluvia tardía? ¿El mensaje de la justificación por la fe es lluvia temprana o es lluvia tardía? Permítanme decirles que es el mensaje de verdad presente que da vida a la iglesia, que la mantuvo en vida, que a pesar de querer ser ocultado de los ojos y el conocimiento de los hombres, Dios la revivió al final. Y es tanto el mensaje de la lluvia tardía que le dio origen, comienzo a la iglesia cristiana, pero que al mismo tiempo termina la obra con gran poder y gloria para amonestar al mundo entero y alumbrar al mundo con la gloria de Dios. Siempre Cristo es la verdad presente, porque mirando a Cristo, contemplando a Cristo, allí hay justificación. Porque donde está Cristo hay justicia. Mirándolo, contemplándolo, hay justificación. Este es el mensaje tanto de la lluvia temprana como de la lluvia tardía. ¿Y por qué razón la lluvia tardía lo trae al conocimiento del mundo de manera especial? Porque durante la Edad Media y los siglos de cristianismo mezclado con filosofía y con paganismo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la bestia que sube del mar, ocultó este conocimiento echando el santuario a tierra. Y ahora Dios nos regaló este preciosísimo mensaje para que sea acompañado por el Espíritu Santo y alumbre a la tierra con la gloria de Dios y la obra de Dios finalice en este mundo. Eso es lo que enseña la Biblia, queridos hermanos. Por esa razón, es que la hermana White dijo lo siguiente de este mensaje. Terminamos con esta cita. La cita dice así, atención con esta cita. La cita dice lo siguiente y nos despedimos con ella. Atención con esto, mire lo que dice. Dice lo siguiente, leo para ustedes. Al pastor E.J. Wagner
se le concedió el privilegio de hablar claramente y presentar sus opiniones sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo. ¿En relación con qué? Con la ley. Y ahora mira cómo la llama ella. Mira cómo llama ella esta predicación. Esta no era nueva luz, no era nueva luz, sino vieja luz puesta donde debería estar. ¿En dónde? En el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es la importancia de ese mensaje? Responde la sierva del Señor. Juan ve un pueblo. Él dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pueblo es contemplado por Juan justo antes de que él vea al Hijo del Hombre, teniendo sobre su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que este mensaje, que no era nueva luz, sino vieja luz, donde debería estar en el mensaje del tercer ángel, es el mensaje que madura el trigo para que sea cosechado y sea trasladado al granero celestial por siempre con Cristo Jesús. Este mensaje prepara al pueblo para la traslación y lo hace victorioso en Cristo, guardando los mandamientos y la fe de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde.